Tenemos en línea a Hervé Landecheverri. Hervé, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Ahí estábamos comentando el otro día a los chicos, yo no estuve acá, pero le hicieron una nota muy linda a Fabián González, donde empezaron a hablar un poquito del turismo sustentable. Y la verdad que en este programa nos gusta, a nosotros es Desconectado, Infobranza en Desconectado, siempre tenemos este tipo de charlas, nos gusta este tema en particular. Y bueno, nos han pasado tu contacto, hemos averiguado un poquito y nos interesa muchísimo lo que haces. Así que queríamos que nos cuentes un poquito cómo es el tema de que vos sos cofundador de Mater Turismo Sustentable. ¿Cómo es la actividad que realizás? Bueno, bárbaro. Sí, Fabi, amigo de toda la vida de Bransen, desde chiquitos. Así que él me pasó el contacto y Sí. eh, bueno, ahí empezamos a hablar de cosas que hacemos en común, ¿no? Porque él también trabaja en turismo y desde la misma mirada. Ujú. Eh, Quizá explicar la sustentabilidad ahora es un término por ahí que sí está más de moda, que se escucha más y que está más reconocido en un montón de ámbitos, no solo en el turismo, Sí. pero entender que tiene que ver con cómo gestionar la actividad, ¿no? Pensar un poco en la actividad turística, que es muy importante en un montón de lugares, porque genera empleo, porque genera ingresos, porque dinamiza las economías, por un montón de beneficios, pero también un poco el turismo como el malo de la película, ¿no? Que hay sobrados ejemplos de cómo la actividad turística mal gestionada genera impactos negativos, tanto en lo económico, en lo sociocultural, bueno, en lo ambiental, ni hablar, ¿no? Ujú. Como que quizás es lo que primero uno identifica son los impactos ambientales, como todo el daño que hizo la actividad turística y que hace día a día, sobre todo el turismo de masas. Entonces, un Sí. poco nosotros desde la agencia, es una agencia de viajes que ya tiene 12 años, Ujú. que la comenzamos con mi prima, Virginia Landecheverri, que ella también es licenciada en turismo, ambos nos formamos en la actividad turística, y empezamos a pensar cómo ofrecer servicios turísticos desde una mirada que esté más atenta a esto que estoy diciendo, ¿no? De los impactos, evitar el turismo de masas, pensar que bueno, acá hay un montón de cosas que también hay que saber decir que no al turista e ir como educándolo, Ujú. concientizándolo un poco en cómo viajar y cómo ser más respetuoso con las comunidades locales y con el ambiente. Perfecto. Y en estos 12 años, ¿cómo has visto a la gente? Yo creo que la conciencia va evolucionando en ese sentido, pero bueno, quería preguntarte a vos, ¿cómo ves, cómo lo acepta la gente? ¿Lo va adquiriendo como una metodología nueva de turismo? Sí, 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 yo creo que en la pandemia se visibilizó más el concepto de la sustentabilidad y en teoría vamos a salir mejores personas de las pandemias, yo creo que todavía no, pero al menos al turismo le sirvió para visibilizar otras cuestiones, otras formas de viajar, Ujú. otro tipo de alojamientos, pensar incluso hasta cuando compras un souvenir, ¿no? Que a veces es como, bueno, te venden una artesanía y está hecho en China de manera masiva, industrial, y entonces como estar más atentos, creo que sí, que sirvió para eso y me parece que la gente en líneas generales cambia mucho de país a país, pero que en líneas generales creo que estamos un poco más despiertos con la actividad turística y los impactos. Ujú. Yo acá estuve revisando un poquito algunas notas que te han hecho. Dice que Mater nació como un sueño, utilizar el turismo como herramienta para honrar a la cultura local, proteger al medio ambiente y contribuir al desarrollo local. Eh, la verdad que desde mi punto de vista está muy bueno y en esos tres aspectos has podido trabajar, has podido avanzar. Sí, sí, mira, nosotros, bueno, trabajamos mucho con turismo extranjero, o sea, nuestro mercado principal es el francés, y es que es un mercado que es muy atento a estas cuestiones, entonces con ellos, por ejemplo, no nos cuesta vender lo que es turismo comunitario, o sea, la visita a comunidades rurales, Claro. indígenas o no, no siempre el turismo comunitario es indígena, a veces se confunde, sino en espacios que normalmente están fuera de los circuitos tradicionales de turismo, Ujú. y que el turista no solamente va y contribuye porque paga un servicio, sino que también aprende, no sé, de comidas típicas, hace un taller de artesanía,
o de cerámica, se involucra, conoce, visita a las familias locales. Entonces, ahí no es solamente pensar en el ambiente, que a veces es lo más fácil, ¿no? Pensar en la huella de carbono, cómo compensarla. Nosotros desde el 2014 que tenemos acciones de compensación de huella de carbono, o sea que lo que generan nuestros viajes, tenemos acciones concretas con ONGs y demás que lo que apelan es a un poco compensar ese daño, pero obviamente el mejor daño es el que no se hace, ¿no? Como se dice, esto de que el mejor impacto es el que uno no hace, pero la actividad turística existe, va a seguir existiendo, entonces un poco vuelvo a lo mismo del principio, es cómo hacemos para justamente minimizar esos impactos y lo hacemos en eso, en el itinerario, en saber que hay algunas actividades que no ofrecemos y no queremos ofrecer, como un sobrevuelo en helicóptero en el Parque Iguazú, que es el lado brasilero, el argentino está prohibido por cuestiones ambientales, en Brasil no, y nosotros no lo vendemos. Entonces también son políticas que a veces te parece un cliente, pero tiene que ver con el propósito y con la filosofía de viaje que promovemos. Entiendo también que la gente al adquirir este tipo de turismo va a hacer cosas que no lo haría de otra forma. O sea, vos conocés, me lo contás y es como que me lo estás vendiendo porque me gusta mucho el hecho de ir a un lugar y conocer las costumbres del lugar, como hacerse un poquito parte de ese lugar y no solamente ir a hacer un turismo clásico. Así que la verdad que está muy, muy lindo. ¿Cómo son el tema del alojamiento? ¿Cómo manejan eso? Bueno, en lo que es comunidades, las propias comunidades en general ofrecen alojamiento o en casas de familia o en cabañas o alojamientos más bien sencillos, digamos, en su propio espacio, que son parajes rurales. Es como que pensemos, no sé, lugares, qué sé yo, Altamirano, que de repente un grupo de familias se organiza y ofrecen actividades. Uno el alojamiento, el otro una cabalgata, el otro un taller de gastronomía y el otro un paseo para avistar aves, no sé. O sea, el turismo comunitario es eso, cuando una comunidad se organiza y los distintos miembros, a veces están conformados en cooperativa, a veces no, ofrecen servicios turísticos. Entonces, obvio que también coexiste eso con el Parque Nacional Iguazú, con los glaciares que veo que pusieron la foto, está también todo lo otro. Digo, un turista que quizás viene por primera vez a Argentina y quizás sea la única, también quiere ir al glaciar. Bueno, también quiere ir a Iguazú, al parque. Sí. También el desafío es pensar en los destinos más masivos, cómo generar acciones para tener el menor impacto posible. Perfecto. ¿Y cuáles son hoy por hoy los lugares donde más llevan gente? Me dijiste que trabajan mucho con extranjeros, con franceses. ¿Dónde piden ir? Bueno, en líneas generales, sí, los destinos clásicos, Iguazú, Buenos Aires, Calafate, siempre están, Sí. Pero en el caso de los franceses, mucho al norte. El francés es un pasajero que le atrae mucho la cultura, entonces encuentran todo lo que tiene que ver con la cultura andina y el norte, algo bien distinto a su lugar de origen. Después estamos ahora con algunos programas pensando más en argentinos que viajan afuera, por bueno, la situación que todos conocemos, ¿no? El turismo receptivo, estamos en un momento de crisis fuerte, empresas que están achicándose y demás porque el receptivo bajó mucho, porque Argentina está muy cara, digo, no hace falta que lo diga yo, Sí. lo vemos todos los días. Entonces ahí también estamos con algunas actividades que siempre hemos tenido. No voy a vender un paquete, no sé, de Punta Cana, porque lo puedes comprar por Despegar, o por cualquier, no sé, al mundo, cualquiera de esas, pero sí programas. Ahora estamos con uno de Ecuador, por ejemplo, para el verano, que tiene Galápagos, que tiene Quito, pero que también tiene actividades con una comunidad rural, que tiene otra actividad con un grupo de mujeres que están trabajando en talleres y demás. Entonces, destinos de todo un poco. Sí, de Argentina, resumiendo lo mismo, el norte, Iguazú, Calafate. Esteros de Liberá, en el último tiempo, Esteros es un destino que se ha puesto mucho también. Sí, la verdad que tenemos para elegir un montón acá en Argentina. Y bueno, y con de la forma que lo hacen ustedes, también veo que Argentina es un país propenso como para poder hacerlo. Así que, bueno, la verdad que es una actividad muy linda. El otro día arrancamos con el tema y queríamos charlar con vos.
nos diste un panorama lindo. Sos de Bransen también. ¿Cuándo te fuiste de Bransen? Y hace como 15 años más o menos. En realidad siempre voy, el fin de estuve, por ejemplo. Venís seguido. Voy y vengo porque la verdad que ahora estoy cerca. Pero sí, entre que me fui a estudiar y medio que iba y venía, más o menos 15 años. Bueno, no quiero dejar de preguntarte por tu viaje a la India, que también estuviste. Eso debe haber sido un antes y un después para vos, ¿o no? Sí, ese fue como en otra vida, porque ya pasó un montón. Fue en el 2010. Sí, viví un año y medio en total. Fui por trabajo, yo ya me había recibido y trabajaba en turismo ya, sí. Pero a la vez era voluntario en una ONG que nada, se llama IESEC. No sé si alguno la conoce, es una ONG muy grande, está en muchos países. Y yo colaboraba obviamente gratis, ¿no? Porque era voluntario en el área de intercambios, o sea, recibía extranjeros que venían a trabajar a Argentina y me encargaba dentro del área que yo estaba de organizar actividades, se llamaba de shock cultural, básicamente, que era, no sé, desde cuestiones como aprender a hacer un mate, a ir a una milonga, recorrer la ciudad, acompañarlos a su primer día de trabajo. La mayoría se quedaba acá en Buenos Aires. Y a partir de esa ONG conseguí un trabajo por ellos, por la base de datos de esta ONG, en India para trabajar en una empresa que estaba desarrollando el mercado latinoamericano y necesitaban gente que hable español y que básicamente mi trabajo era organizar circuitos para latinoamericanos. O sea, principalmente México era el principal destino, el principal mercado. Sí. Y bueno, también un poco siempre pensando desde esta mirada más alternativa del turismo, era como, bueno, ir a los destinos típicos de India, pero también pensar en visitar otras ciudades. Claro. Había algunas actividades que se hacían con toda la parte social, que bueno, obviamente se sabe, ¿no?, que en la India hay mucha pobreza, entonces había algunas actividades puntuales también, había voluntariado, bueno, y seguí también colaborando con esta ONG, con el comité de allá. Yo vivía cerca de Nueva Delhi. Ok. Bueno, y así que ahí, bueno, fueron los comienzos de esto que hoy llevas adelante con tanto éxito. Así que bueno, Hervé, te agradecemos mucho por el contacto, nos has hecho un lindo panorama sobre el tema. Y bueno, que sigan los éxitos y que la verdad que es algo que está muy bueno. Así que dale para adelante que está 10 puntos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos por allá. Chau, chau.